Hey amigos, ¿qué onda? Estamos aquí en Lo Creas o No. Estamos aquí con Tadeo, con Alex. Y pues Tadeo, la verdad es que hoy nos tienes unos invitados súper especiales, Sí, sí, sí. importantes, que me harías el favor de presentarlos, Sí, por claro que sí. favor. Bueno, Aletia, Andrea Navarrete y el doctor. Hola, hola. Bueno, estamos aquí iniciando y tenemos un tema. Bueno, Andy ya ha estado por aquí, ya ha venido una vez por acá. Ya, Sí, ya así conoce es. Ya la conozco el capital set. del entretenimiento de Metrópolis. Entonces, Sí. ya estamos por acá. Y fíjense que tenemos un tema muy interesante, sobre todo la cuestión de los riñones, toda la cuestión de nefrología también. Es un tema que, pues, más que bien el Día Internacional del Riñón, o sea, el Día Mundial del Riñón, perdón, Ujú. es algo que pues queremos que nos platiquen un poquito cómo es esto, pues de todo este tema, ¿no? O sea, queremos que nos empapen un poquito de toda esta parte y por qué es tan importante pues este órgano en nuestro cuerpo por todos los humanos. Claro, Tadeo. Pues bueno, empezar de primera instancia que la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades más Ok, frecuentes en nuestro sí, país. sí, sí. Ah, La verdad es que es una enfermedad que muy probablemente alguien que tú vas a conocer va a padecerla, esperemos que no, pero la realidad es que los números siempre son muy certeros y justamente no solamente sucede en México, sino también en otros países. ok, Y justamente por esa razón sale la importancia de generar una conciencia colectiva a nivel mundial ujú, sobre la salud renal. Porque desgraciadamente todos sabemos como de, un familiar le fallaron los riñones, pero no conocemos bien por qué fue, no sabemos, inclusive todavía hay muchos mitos y tabús sobre el tratamiento. ok, Entonces, justamente de manera mundial se organiza un Día Mundial del Riñón para poder concientizar a la claro. población y además cada año se va cambiando la temática, que ya al ratito les estaremos platicando de qué va este año justamente. Órale, qué padre. Y por Ujú. ejemplo, ¿qué importa? O sea, sabemos que el riñón obviamente es un órgano fundamental, pero también existe este mito de que se puede tener nada más uno solo y poder tener una vida, pues a lo mejor no tan plena, pero o sea, una vida un poco más funcional, ¿no? O sea, ¿qué tanta realidad tiene esta? Hay hasta un meme de voy a vender mi riñón a ver si consigo dinero para... Sí, sin duda. Ajá, Justamente por eso traje aquí a dos expertos. ok, El doctor Héctor Mayorga es nefrólogo, especialista pues justamente en esta enfermedad, ahora, pero en adultos, y la doctora claro, Letia en niños, entonces es ok, nefropediatra. Entonces dije, pues qué mejor que traer a un claro, par de sí, 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 nefrólogos no, que son los excelente, sí, 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 expertos en este tema, ok, como para que podamos responder todas esas pequeñas perfecto, preguntas, ¿no? me parece muy Bueno, pues respecto a lo que estoy diciendo, se llama el ser monorreno. Quiere ok, decir que solo nacemos con un riñón. Bueno, la gente puede nacer con un ok, riñón y esto es una malformación renal que pertenece a un grupo de enfermedades congénitas que son malformaciones de los riñones o de la vía urinaria. Entonces, uno puede vivir sin problemas con un solo riñón. Nacemos con dos, eso es cierto, van aumentando de tamaño conforme nosotros vamos creciendo y cada uno adopta su 50% de funcionalidad. Sin embargo, si solamente nacemos con uno, ese único riñón puede adoptar el 100% de la funcionalidad. órale, Y si nacemos con dos riñones y posteriormente nos vemos en la necesidad de donar un riñón, el otro riñón, digamos, crece un poquito y compensa y podemos vivir sin problema con un solo riñón y cubre las necesidades. O ah, sea, o sea, hace se toda la adaptan, ¿no? chamba, hace Wow, toda qué la padre. chamba. Y es que Y el por ahí, riñón es ajá. súper chambeador, Sí, sí, sí. ¿no? Y Ujú. por ejemplo, ese tipo de mecanismo de cómo se adapta para que solo puedas vivir con uno, ¿qué tanto, o sea, qué tanto tiempo se tarda, digamos, el organismo en desarrollar eso para que se pueda adaptar en caso de que solo tengas un órgano? Bueno, normalmente esto es más entendible cuando las personas, por ejemplo, donan un riñón. Ujú, Uno puede donar un riñón y los nefrólogos también nos planteamos que tú puedes donar un riñón porque también puedes vivir con un solo riñón. Sí. Entonces empieza a haber algunos mecanismos adaptativos del mismo riñón. Crecen sus partes, no crecen las células, pero sí crece el tamaño de las formas útiles que nosotros les llamamos nefronas. eh, y un riñón que, por ejemplo, medía 10 centímetros, que es lo normal, pues llega a medir 12 o 13 centímetros y compensa lo que el otro ya no puede hacer. De modo que efectivamente, en el caso de las donaciones, por ejemplo, de donadores vivos, eh, tu receptor de un riñón vives con un solo riñón también, no te dan los dos riñones, sí, sí, sí. y el que lo dona
también vive con 2 riñones. Y hay evidencia de que uno puede vivir bien. Sin duda. Por ejemplo, ahorita que mencionas esa parte o sea, que un riñón se puede donar de alguien que ya falleció, esta cuestión, como, o sea, ¿cómo es este proceso? Creo que también le puedo poner eso la vez que estuviste de trasplantes. Sí, ¿Cómo es eso, no? yo platiqué sobre la parte de la procuración, ¿no? O sea, de Sí, sí, cómo sí. hablar con la familia y toda esta cuestión, pero realmente sí hay un protocolo muy específico, ¿no, doctor? O sea, para toda la parte de la donación y el trasplante renal. Claro. Hay protocolos, o sea, el protocolo significa una serie de estudios sistematizados, Ok. muchísimos, que están encaminados en asegurarnos que el receptor, o sea, que el paciente enfermo renal le va a ir bien, o sea, que las condiciones están dadas, es un enfermo muy enfermo, que le va a ir bien y que al que dona, en el caso de donadores vivos, le va a ir bien, que no le va a pasar nada, que no vamos a destapar un pozo y tapar otro, ¿no? Así no funciona. Y para el caso de las donaciones de cadáver, en todos los hospitales que tienen permiso, porque no todos lo tienen, haber listas de espera de donadores fallecidos. Aquí en Querétaro hay en el Hospital General de Querétaro, por mi parte, y en el caso de la doctora, Ok. del niño y la mujer, Sí, sí. trasplantamos muchos pacientes. Eh, en el caso de que no tomes únicamente agua y, por ejemplo, tomes bebidas con proteína o a tu agua le revuelvas creatina o, no sé, bebidas hidratantes, ¿qué tan probable es adquirir por eso la enfermedad renal? Bueno, respecto a la fisiología, que es el funcionamiento normal del riñón, una de sus muchas funciones es justamente deshacerse de las toxinas, ¿no? El hecho de que llegue una carga proteica importante al riñón lo hace trabajar más, digámoslo así, ¿no? Aumenta su presión interna. Y al aumentar esa presión interna se produce lo que se llama hiperfiltración. Eso es como estar, nosotros hacemos un ejemplo muy particular, que es como estar aventando piedritas a una coladera, ¿no? El estar empujando, 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 eventualmente va a dañar la coladera. Entonces, el glomérulo, que es una parte muy importante del riñón, Es como el filtro. O sea, el exactamente, filtro funciona como una coladera, inicial. ¿no? Ajá. Y no debería de haber proteinuria o paso de proteínas a través de esta coladera. Entonces, el hecho de tener una carga importante de proteínas en la sangre pone a trabajar más al riñón y hace que estemos lastimando ese filtro. Ese es lo que a largo plazo puede terminar en una enfermedad renal. Ujú. Muy similar al refresco. El refresco tiene otro mecanismo. El refresco lo que tiene es que son bebidas Azúcares, carbonatadas sí, sí, sí. que tienen Sí, sí. fosfatos y pueden predisponer a la población, sobre todo si tienen antecedentes en la familia, a formación de litos que conocemos como piedras en el riñón. Y eso pues posteriormente también puede causar enfermedad renal. Hay muchos factores que pueden llevarnos a enfermedad renal crónica, Así es. pero tocaste un punto muy importante que me parece que son los hábitos El hábito, diarios, sí, ¿no? justo. Alimenticios, el ejercicio, Sí, sí, sí. tomar agua. ¿Qué tan, por ejemplo, te voy a preguntar, qué tan recomendable es, o sea, tomar agua? Porque también es muy controversial, ¿sabes? Hay ciertos, bueno, en la medicina tradicional, sobre todo la nutrición tradicional, se dice que tomar agua es como lo que debes hacer de 1 o 2 litros, pero también, por ejemplo, hay otro tipo de estudios, sobre todo en medicina más holística o medicina, perdón, eh, homeopática, Albari, incluso el sistema de medicina Albari, que dice, o sea, de que tomar agua incluso no es algo que te beneficie tanto, ¿no? O sea, porque le estás también de una manera, sabemos que nuestro cuerpo es eléctrico, y al momento de estar tomando agua sin electrolitos, también, o sea, ¿qué tan cierto es esa parte de que te puedes deshidratar más que hidratarte si estás tomando agua constantemente, diariamente? Pues deshidratarte más que hidratarte, eso, ¿no? Eso es un mito, Ajá, totalmente. El agua es la mejor amiga del riñón. ok. Definitivamente O el sea, agua es sí, la mejor sí amiga es. del riñón porque es la que le ayuda justamente a que se deshaga de todas las toxinas y todas los desechos que tenemos en la sangre, ¿no? Ok. Producto de nuestra alimentación Sí, sí, sí. principalmente. Entonces, el agua es súper importante. Si bien sí se tiene que tomar una cantidad, pues un rango, ¿no? De unos 2 litros. Hay personas que toman un poquito más y el riñón, siempre y cuando esté funcional, pues se va a encargar de estar eliminando
ese extra de agua y concentrar la orina. Es decir, es difícil que uno tenga una intoxicación por agua, que sí existe, ¿no? Pero es difícil, tendríamos que tomar unos 8 o 10 litros, tal vez más. Conectarte a la pipa, casi, casi. Sí, Exactamente, para que pudiera ser dañino, al contrario. Ok, que por ejemplo hubo, o sea, hace unos años un concurso justamente sobre tomar agua, ok. un exceso de agua evidentemente, y Ajá. sí tomaron como de 8 a 10 litros y ahí sí resulta sumamente Claro. pues inconveniente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces los pacientes pueden llegar a tener un estado de edema, que es la sobrecarga completamente de líquido, y pues la verdad es que eso tampoco es recomendable, entonces siempre es justamente con medida, la sí, sí. moderación, pero tomar agua siempre tiene que estar dentro de los hábitos diarios de parte de su salud de manera normal. Ok. También, por ejemplo, bueno, tú, Mariana, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, por ejemplo, yo tengo un conocido que tiene hemodiálisis. Eh, a qué se debe esto? ¿Naces con eso, o sea, desde pequeño, o se desarrolla, también se puede desarrollar cuando eres adulto? Bueno, hay ambas formas. O sea, primero, quien requiere hemodiálisis, en la mayor parte de las ocasiones, suele tener una enfermedad que se llama enfermedad renal crónica. Cuando tú tienes enfermedad renal crónica, que eso puede ocurrir en niños por unas causas y en adultos por otras, por ejemplo, yo que soy nefrólogo de adultos, el tema más importante es la diabetes, que es muy común en nuestro mundo. Entonces, esos pacientes que necesitan hemodiálisis, bueno, diálisis es una más de las terapias sustitutivas de la función renal, porque también hay diálisis y el mismo trasplante de riñón. La hemodiálisis es una muy difundida, muy buena, muy fácil de hacer. Y bueno, la razón por la que tú te tienes que dializar o trasplantar es porque tienes enfermedad renal crónica. Y en México y en casi todo el mundo, la mayor eh, parte de las ocasiones es como consecuencia de enfermedad renal crónica por diabetes. Ok. En niños es otras, ¿no? Claro, en el caso de los niños cambia un poquito. La primera, porque bueno, evidentemente los niños pues no nacen con malos hábitos, ¿no? Los van adquiriendo. La primera causa en los niños son las malformaciones congénitas, justo de lo que hablábamos hace un momento. Pueden, así como pueden nacer con un solo riñón, que eso ya dijimos que es completamente, mientras el riñón esté bien formado, aunque sea uno, es funcional. Pero así como pueden nacer con un solo riñón, pueden nacer con los dos riñones, pero muy chiquitos, que no cumplen la funcionalidad. Pueden tener alguna malformación en todo el trayecto que recorre la orina para que uno vaya a orinar, ¿no? En toda la vía urinaria. Y todo esto de manera secundaria, digamos, lleva enfermedad renal crónica por aumento de presiones, por vaciamiento incompleto de la orina. Hay diferentes mecanismos, pero al final, digamos, la enfermedad, pues cuando ya se instaura, ya una enfermedad renal crónica funciona igual, solamente va para adelante, progresa. Es decir, no hay retorno, ¿no? Y lo único que nosotros podemos ayudar o hacer por el paciente, pues es tratar de enlentecer justamente esta progresión que los lleva a la diálisis. Y por ejemplo, si el paciente no progresa, no hay un mejoramiento, ya ahí lo internan directamente para o para la lista de espera del trasplante, o cómo funciona ahí cuando ya el paciente no está avanzando en mejorar. No mejor. Claro, sí, bueno, en el caso de los niños, tenemos un programa la intención de realizar los trasplantes de manera anticipada, justamente para evitar que pasen por este tratamiento que suele ser un puente al trasplante, el tratamiento de diálisis. En los niños especialmente, pues sí les generan bastantes cambios, afectan en su crecimiento, afectan en su nutrición y en otras tantas cosas. Por lo tanto, existe un programa de trasplante anticipado, en donde la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. Cuando uno llega a la quinta etapa es cuando ya se requiere la diálisis. Entonces, cuando ya vemos que el paciente está en una etapa 4, empezamos a protocolizar al paciente para intentar en la medida de lo posible que se trasplante antes de pasar por diálisis. No siempre se logra porque no hay un tiempo específico que nosotros podamos decir, no, pues tienes un mes, tienes 2 meses, va a depender mucho pues de los factores del entorno del paciente, ¿no? Su alimentación, sus cuidados, su apego al tratamiento. ¿Cuáles son las alarmas que te da tu cuerpo como para que digas, ay, no, mejor voy al nefrólogo porque algo anda mal? Pues
ese es uno de los problemas más importantes, que frecuentemente no hay alarmas. Por eso es que nosotros impulsamos mucho el tema de los hábitos. La diabetes, desafortunadamente, que es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, no tiene muchos síntomas. Y la hipertensión, que es la segunda causa, no tiene muchos síntomas. Y cuando tienes enfermedad renal crónica, puede ser que tampoco tengas muchos síntomas, porque cuando tienes datos de alarma, que son como cuando ya tienes hinchazón, o anemia, o debilidad, o cosas por el estilo, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, creo que uno es cuando va uno un poco más sano, ¿no? Si tú tienes diabetes, tienes que estudiarte tu riñón antes de que tengas algún dato de alarma. Ok. Si tú tienes hipertensión, tienes que estudiarte tu riñón para que no tengas un dato de alarma. De modo que el dato de alarma, por tanto, tendría que ser: yo soy hipertenso, me tengo que investigar. Yo soy renal, yo soy diabético, me tengo que investigar. La mitad de los diabéticos, la mitad de los enfermos renales que necesitan un trasplante o necesitan diálisis o hemodiálisis son diabéticos. Y por ejemplo, no pasa si, por ejemplo, si hay una persona que se le infecta muy seguido los riñones, que sufre infecciones Ese es un buen punto. de riñón, arenitas y así. Eso, por ejemplo, no es factor o, por ejemplo, una llamada de atención de puede ser que pueda presentar una enfermedad crónica. Sí, sin duda. Con cada infección, o sea, se presenta un estado inflamatorio dentro del riñón que al final va a tender hacia una cicatrización. Entonces, conforme se va cicatrizando el riñón, pues vamos a ir perdiendo también estas partes funcionales, justamente. Es mucho más frecuente en el caso de los niños, ¿no, doctora? El hecho de las infecciones de vías urinarias de manera recurrente. Sin embargo, sí, o sea, por ejemplo, infecciones un poco más graves, propiamente ya del riñón, como una pielonefritis, pues bueno, ahí tenemos que cuidar doblemente esta situación, ¿no? Otra cosa muy importante que había mencionado el doctor es que no aparte de que uno dice, ah, bueno, yo tengo diabetes, yo tengo hipertensión, voy a checarme, sino también tengo una alta carga familiar, por ejemplo, tengo papás con diabetes, tengo hermanos con hipertensión, o yo inclusive cuando me veo en el espejo pienso, a lo mejor ya estoy un poquito pasado de peso. Este tipo de cosas son las cosas antes que podemos ejercer cierto control para evitar llegar a un punto terminal como es la enfermedad renal crónica. Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionas esa parte Andy, o sea, de saber cómo está o sea, tu peso y eso también te puede desarrollar la diabetes, ¿no? O sea, la diabetes sabemos que se puede tener pues, hereditario también, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿qué es más probable? ¿Obtenerla, o sea, bueno, adquirirla o heredarla? O sea, ¿cuál es la, Adquirirla adquirirla, totalmente, perdón, sí. ¿no? Ajá, sí, sin duda. O sea, como ya lo habíamos comentado, o sea, la gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica es por diabetes o hipertensión, que realmente son enfermedades en una muy poca proporción hereditarias. Ajá, casi siempre son adquiridas por nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, el alto consumo de azúcares, de alimentación con alto contenido de carbohidratos, sedentarismo, poca actividad física. Entonces eso hace que vayamos justamente en una línea que desencadena estos pasos: diabetes, hipertensión, obesidad casi siempre, y si lo acompañamos de tabaquismo, consumo de alcohol, vamos y vamos y vamos y vamos hasta que llegamos a un punto en el cual ya ahora sí es algo termina. Ahora, por ejemplo, de pregunta, ¿cómo puedes evitar precisamente caer en una enfermedad crónica? Y ya dijimos que es por los malos hábitos, ¿no? Por diabetes y así. ¿Cómo puedes evitar? ¿Cuáles serían los consejos que ustedes darían para que podamos evitar pues, penoso resultado? Ok, los megatips, a ver, doctor, ¿usted o no? Bueno, hay justamente en esta iniciativa de la que empezamos esta charla, que es el Día Mundial del Riñón, eh, en este año tiene pues, cómo cuidas tu riñón, ¿no? Y así ha sido en otros años también. Y los más importantes a lo mejor se me puede pasar alguno, es: haz ejercicio, cuida tu diabetes, Sin duda. cuida hipertensión arterial,
no fumes, eso es muy importante. Toma agua. Había un comercial de no me acuerdo cómo se llama el artista, pero Ajá. era decía 8 vasos al día. No lo puedes buscar en redes. Ujú. 8 vasos al día. Es un video muy, muy divertido. Eh, y bueno, no sé si se me olvida alguno otro. Son como 8. Sí, creo que sí, que vimos en un momento así. Sí, sí, sí. Bueno, pues como lo había comentado previamente, la sal es de los principales enemigos de los riñones. La sal. Entonces, la dieta muy cargada de sal, que es el sodio, no solamente la sal de mesa, sino tenemos muchos alimentos que continuamente me pasa con los familiares que no saben que hay ciertos alimentos que incluyen mucho sodio. En realidad, no es la sal como tal de mesa, sino el contenido de sodio. Entonces, por ejemplo, todos los productos enlatados, los productos que tienen conservadores, el principal conservador que se utiliza es el sodio. Incluso si uno abriera, por ejemplo, les pongo siempre el ejemplo de una lata de duraznos, uno no pensaría que tiene sodio porque pues es algo dulce, Claro, ¿cierto? sí, sí. O sea, uno espera que sepa salado. Sí. Sin embargo, siempre váyanse a la tablita nutrimental y van a encontrar que son altas cantidades de sodio en todo lo empaquetado, las comidas ya preparadas, no se diga las sopas instantáneas que son muy famosas, ¿no? Sí. Comunes, Sí. los aderezos, la catsup, que es algo que le damos mucho a los niños, ¿no? Que adoran la catsup. Sí, Eso también tiene mucho sodio, todos los aderezos, todas las salsas, Sí, sí, sí. salsa Maggi, la salsa de soya, el sushi, no se diga, es malísimo. Ay, no Ah, me digas. Es sí. malísimo. No, María, Es mi Entonces, peor ni modo. pecado el sushi. el mexicano, en la dieta promedio que tiene el mexicano, pues sí es muy cargada de sodio. Entonces, se podría decir que todos sobrepasamos la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que son 2 gramos al día. Todos lo sobrepasamos seguramente, al menos el fin de semana, si sucede así. Sí. Esta Entonces, semana también yo creo que es. entonces este es uno de los Posiblemente. cambios también que se pueden hacer. Lo del agua que ya había comentado el doctor, mantenerse en un peso adecuado, lo cual lleva no solamente alimentación, sino también actividad física. Y pues si ya tenemos alguna enfermedad crónica, acudir a los chequeos regulares, ¿no? Para evitar. Ok. ¿Será un mito que ciertas bebidas sí ayudan, como por ejemplo el agua verde, esta que viene con clorofila, o el jugo de arándano, el café, mejor agua, nada más? Mejor Pero agüita ayudan. simple. Ajá. Sí, mejor. Mejor agua simple, exactamente. Incluso, por ejemplo, también es muy común que los deportistas, tal vez no siempre de alto rendimiento, ¿no? Utilicen para hidratarse estas bebidas de Gatorade, o, bueno, no diré Electrolit. marcas, sino Sí, sí. ajá, No, con no, electrolitos, con electrolitos, Sí. pero Ajá. no se requieren, ¿no? Claro. O sea, eso es más como en pérdidas por diarrea, por vómito. Sí. Pero como tal, para un ejercicio normal, ¿no? De 3 veces, 5 veces a la semana, unas 2 horas, no es necesario agregar electrolitos, por ejemplo, ningún jugo especial, mucho menos tés, ¿no? De unas hierbas que luego dañan más al riñón e incluso al Sí. hígado. Lo único que yo podría decir, por ejemplo, el jugo de arándano, ese sí se ha visto evidencia de que Pero es bueno para la prevención de infecciones urinarias o cuando uno ya tiene una infección urinaria, y el jugo de limón también para quien tiene predisposición a formación de piedras en el riñón. sí. También, por ejemplo, cuando hablamos de agua, ¿cómo podemos identificar cuando un agua realmente es alcalina? O sea, cuando un agua realmente nos beneficia es la cuestión de electrolitos y también pues, la función pues, soluble, ¿no? Pues miren, yo quería justamente hablar de las aguas, y de los jugos y de las cosas que bebemos, ¿no? Ok. Porque la verdad es que el riñón es un órgano tan perfecto cuando funciona bien, que es capaz de balancear cualquier cosa. Yo de pronto escucho que el agua fulanita, la sal del Himalaya, la cosa, a ver, Ah, sí, la sal rosa. la sal rosa, La perdón, sí, sí. pero todo es, si tú te tomas un agua no alcalina y una alcalina y una quién sabe qué, y una con sodio, la verdad es que el riñón saludable es capaz de resolverlo en su totalidad, en su totalidad. El cuerpo, el riñón, te va a dejar, eso es uno de sus trabajos, mantener el cuerpo en balance. Y entre otras cosas, el balance del pH de todo el cuerpo. Entonces el riñón se organiza, te balancea, te acomoda y te deja igual que si no lo hubieras tomado. Si tú te comes ahorita 1 kilo de sal, vas a tirar 1 kilo de sal. Si tú te comes un montón de cosas, eso es lo mismo que vas a
excepto que sea tóxico, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, las bebidas de los deportistas que tienen electrolitos, bueno, pues esas bebidas están hechas para deportistas por las pérdidas que pueden tener. Las bebidas de electrolitos que usan para la diarrea, por ejemplo, el suero oral, eso es muy bueno para quien tiene diarrea. Para eso se inventaron. El café es un mito que haga mucho daño, excepto que tengas gastritis o insomnio, pero no para el riñón. Y de ahí en fuera, sí hay muchos tés, particularmente tés. Uno tiene que ser muy cuidadoso con cualquier té, porque sí pueden ser tóxicos algunos de ellos para el riñón, tóxicos reales, ¿no? Sí. Pero bueno, como dice Andy, con el agua no le pierdes. Sí, esa apuesta segura. Sí, Sí, pero no necesariamente un agua alcalina o un Ah. poquito más sal o con menos sal, ¿no? Creo que es- Agüita simple. Ajá. ¿Qué onda con las personas que vienen y para venderte ciertos productos verdes te dicen, ¿puedes sustituir una comida con este batido que te trae la comida completa? Híjole, eso es muy complicado de responder porque nosotros como tal sabemos algo de nutrición, pero no somos expertos en nutrición. No es lo más recomendable, la verdad. Siempre hay que encontrar los nutrientes directamente de los productos, o sea, es decir, la proteína pues de alimentos cárnicos, por ejemplo, pues pollo o proteína vegetal también, por ejemplo, lentejas, frijoles, garbanzos. Obviamente, pues la porción de lácteos, de verduras, pero no creamos tanto que algunos productos son como la panacea. La verdad es que también ahí caemos un poquito en el tema de la mercadotecnia y es complicado de responder. Si bien es cierto que hay algunas personas con enfermedades que requieren suplementación alimenticia, la verdad es que esa no es la regla para la mayoría. Entonces sí, es una opinión impopular, ¿o usted qué opina, Doc? Pero la verdad es que, pues sí, yo creo que sí es importante comentarlo, ¿no? Como para informar a la población. Antes de despedirnos, me gustaría si podrían, por ejemplo, el público que nos está viendo, contactar si tiene un número de teléfono, redes sociales redes que quieran sociales, pasar sí, cada sí. uno. Claro que Empezamos sí. por las damas. Bueno, de primera instancia queríamos invitarlos a nuestra feria del Día del Riñón. La vamos a estar realizando en la unidad donde nosotros tres trabajamos, que es nefrología y diálisis. Ok. Se encuentra en el pueblito Fray Sebastián de Gallegos, número 104, en la colonia El Pueblito. El retablo, perdón. Entonces ahí vamos a estar haciendo toda la feria el 13 y el 14 de marzo. Vamos a estar haciendo dinámicas, charlas justamente para que toda la población esté enterada. Vamos a tener actividades de activación física, entre otras cuestiones. Vamos a estar checando presión arterial, perímetros abdominales, etc. Ahí da consulta el doctor Mayorga, que es nefrólogo de adultos, y ahí también da consulta la doctora Aletia. Les dejé ahí las redes, Sí, 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 como para sí, que sí, la también producción ahí que nos- puedan que nos pongan encontrar todos los contactos. Ajá. Y pues bueno, ahí estamos en cualquier momento a la orden. Muchas gracias. Y no se despeguen de su pantalla porque vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con otros temas más. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de italianes. Somos italianes, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de italianes. Somos italianes, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de italianes. Somos italianes, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de italianes. Somos italianes, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de italianes. Somos italianes, somos maestri de la pasta.
Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de Italianis. Somos Italianis, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de Italianis. Somos Italianis, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de Italianis. Somos Italianis, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de Italianis. Somos Italianis, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de Italianis. Somos Italianis, somos maestri de la pasta. Una fiesta de sabores, una herencia cultural y una oportunidad para reunir a las personas. Experiencias que el maestri de la pasta lleva a la mesa de Italianis. Somos Italianis, somos maestri de la pasta. Una Hey amigos, ya regresamos y este es nuestro segundo bloque de Lo Creas o No, que se van a quedar nuestros invitados con nosotros. Y, por ejemplo, me sugiero algo de la feria. ¿Nos podrías platicar un poquito más? Sí, claro que sí. Pues bueno, como ya comentamos, esta feria tiene como intención el tema de prevención, justamente es abierto para el público en general, entonces ustedes tienen papás, hermanos que están interesados justamente en escuchar más sobre estos temas de salud renal, nutrición renal, si tienen algún familiar que tenga enfermedad renal crónica, pues vamos a estar dando este tipo de charlas, obviamente con algunas cuestiones como la toma de la tensión arterial, perímetros abdominales. ¿Tiene, por ejemplo, para acceder a la charla, tiene algún precio o es totalmente Es gratuito? totalmente gratuito. Justamente el Día Mundial del Riñón tiene esta iniciativa de que sea abierto para todas las personas, porque es un tema de importancia pues mundial, justamente por eso es el Día Mundial del Riñón. Entonces no hay ningún costo respecto a eso para que las personas que estén viendo el programa De se hecho, ahí puedan está el unir. QR. Sí, ahí Sígalo, está el así, QR en nuestra página en Instagram. Pero ahí vas a subir también todo para que la gente pueda Exacto. acceder a la charla. Vamos a estar haciendo como en vivos también respecto a las charlas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la nutrición en el paciente con enfermedad renal, la creación de fístulas, algunos mitos. Obviamente vamos a tocar el tema del trasplante, entre otras cuestiones. Y pues obviamente esta parte de la prevención que es la parte central del Día Mundial del Riñón, al menos en este año. Verán, cada año va cambiando, por ejemplo, la temática. Ajá. Entonces, en este año es justamente la prevención, pero justamente en el 2018, si mal no recuerdo, el Día Mundial del Riñón siempre se celebra el segundo jueves del día de marzo, perdón. ¿Y Entonces, eso por alguna razón específica o...? No, así lo establecieron. Y en el 2018 cayó justamente con el 8 de marzo. Entonces fue como la parte de, pues hay que empoderar también a las mujeres Claro. respecto Sí, a la salud renal también. Sí. Entonces sí, va cambiando año con año. ¿Ves, por ejemplo, en la enfermedad, por ejemplo, renal crónica, tienes más pacientes hombres que mujeres o sí lo ves como similar? Híjole, Así que igual. yo creo que sí es bastante similar, pero sin duda alguna, la mayoría son por diabetes y hipertensión, pero por ejemplo hay pacientes que son mujeres que tuvieron enfermedad renal crónica por cuestiones propias de la mujer, por ejemplo la preeclampsia, ¿no? Que es una enfermedad que se da en el embarazo, donde justamente aumenta la tensión arterial de manera Sí. exorbitante, entonces daña completamente el riñón y es muy triste porque son personas, mujeres jóvenes, por ejemplo. Sí. Ok. Y por ejemplo, información que quieras compartir al público, por ejemplo, yo tengo una pregunta, ¿qué alimentos así concisos, por ejemplo? Luego dicen, no sé, no comas brócoli porque si ya tal
trae tal sustancia de esto, o no comas esto porque trae tanta sustancia de sodio y así. Hay algunos alimentos cuáles sí son buenos y cuáles sí son a lo mejor no tan... Procesados. adecuados. Ajá, Básicamente los ultraprocesados, Ajá, ¿no? sí, O sea, son, sí, sí, sí. son los alimentos que deberíamos evitar. Sin duda alguna, los refrescos, Sí, ahí sí, que se 100%. antojan, pero Evitarlos pero en no la son- medida de lo posible. Dentro de los alimentos recomendados, todo el plato del buen comer, o sea, una amplia cantidad de verduras, de proteína, por supuesto, obviamente sin caer en los excesos, evidentemente, pero realmente no hay como alimentos específicos que pudieran estar vetados, al menos para una persona sana. Ya cuando hablamos de una persona enferma, ahí cambia completamente las cosas. ok. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen que cuidarse más de ciertos alimentos. Y por ejemplo, también hay algo, digamos hace rato, los niños, digamos, si tienen una dieta bien, o sea, se cuidan y probablemente pues hacen ejercicio sobre todo, hereditariamente también les, o sea, pueden llegar a tener la enfermedad renal crónica o es menos probable. Sí, como ya comentó el doctor Mayorga, la hipertensión y la diabetes en número uno son las enfermedades crónicas que ya en la adultez llevan principalmente a la enfermedad renal. Entonces, aquí lo que hay que enfocar en los niños es que también lo que se ha visto, por ejemplo, que comparten los niños con los adultos cada vez más pequeños, es la obesidad. Okay. Entonces, pues ahí se está reflejando todos los malos hábitos, tanto de los padres como de todo el entorno, ¿no? Porque pues los niños no consiguen la comida, Claro, ellos no claro, manejan sí, el sí, dinero. sí. Entonces, pues ellos solamente adoptan hábitos que tienen en la familia. Entonces, evidentemente hay que evitar la obesidad infantil, que secundariamente los puede llevar a diabetes o a hipertensión. Entonces, obesidad y sedentarismo desde pequeños, eso los va a llevar a una vida saludable en general, también para otras enfermedades, pero para la enfermedad renal crónica, pues igual. Si bien estas enfermedades, diabetes e hipertensión, tienen una predisposición genética, es cuestión de que muchos factores se unan para que uno la pueda desarrollar. Entonces, si ya de por sí traemos antecedentes en la familia, pues con mayor razón hay que cuidarlos. Claro, Pero si no sí, los sí, sí. tenemos, también hay que evitar la Prevenir, ¿no? obesidad Sí, sí, sí. y el sedentarismo. Y por ejemplo, la mejor manera, aparte de obviamente hacer ejercicio, de evitar la obesidad, ¿hay algún otro tipo de hábito que ustedes, bueno, como especialistas nos podrían recomendar aquí para nuestro público? Pues, por ejemplo, muchas veces se confunde la población entre ser actividad física y propiamente ejercicio, ¿no? Ajá. Entonces ese es un tema bien interesante porque la actividad física implica toda la actividad que hacemos en el día. Claro, Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un trabajo de escritorio donde estás todo el tiempo tecleando y casi nunca te paras y pasas 8 horas sentado, pues obviamente tu trabajo es sedentario y pasas 8 horas de tu día de manera sedentaria, o sea, casi un tercio de tu día. Entonces, realmente hacer estas pequeñas pausas de movimiento, a lo mejor darte un rondín por tu trabajo, o si vas a comprar algo, pues que te vayas caminando, optar por estos medios a lo mejor donde tú Sacar el puedas... perro sirve como ejercicio. Sí, sin duda, claro que sí. Ok. Y aparte también funciona mucho para aliviar el estrés, Sí. ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Más aparte de la actividad física, el ejercicio, perdón, propiamente que sirve ya como tal para tonificar los músculos Claro. o pues fortalecerlos, ¿no? Entonces eso es completamente diferente a la actividad física que es en todo el día. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando el riñón, por ejemplo, o con una persona que tiene una enfermedad crónica o un riñón muy lastimado, puede hacer incluso gym de cargar pesas? ¿No es peligroso? Híjole, no. ¿No? Ahí Es cierto. entraría un punto importante porque tenemos que cuidar el acceso por el cual el paciente obtiene su terapia de sustitución renal. Por ejemplo, muchos pacientes que están en hemodiálisis se hacen una fístula, ¿no? Entonces, ese brazo tiene que ser un poquito más cuidadoso. O si, por ejemplo, tienen el catéter, pues también tenemos que cuidarlo. Pero no es como que esté contraindicado que el paciente con enfermedad renal crónica pueda hacer ejercicio. Pues solamente yo estoy de acuerdo que no hay una gran contraindicación, pero yo específicamente tengo 3 pacientes. Uno de ellos es un varón de más de 50 años, que es un máster en fútbol, o sea, es de un equipo máster de fútbol americano. Y juega y está activo. Y tengo otro paciente, otros 2 al menos, que hacen mucho ejercicio de pesas y están súper fuertes, ¿no? Como de gimnasio.
Sí. Así O sea, que no es sinónimo de que estén sanos. Bueno, más bien al sí, revés. Yo más bien diría al revés. Más piensan que porque estás enfermo ya no puedes hacer ejercicio. Ellos son ok. exactamente lo contrario. Ellos demuestran que estando enfermos pueden vivir una Así, vida plena. normal. Sin duda. Ujú. Sí, es que, por ejemplo, tengo un conocido que tiene hemodiálisis y tiene, ajá, justo el tratante de acá, Ujú. pero por ejemplo, él no puede salir al antro, lugares muy, muy públicos y así, porque sí está muy lastimado y se tiene que también cuidar mucho, o sea, sí está más para allá que para acá, perdón. más para allá. Pero, Ok. pero, o sea, pero sí es como de, si va a lugares, tiene que ser lugares tranquilos, sentados, si va a hacer ejercicio es sacar, justamente lo que te decía, de sacar al perrito a pasear, pero cargar a lo mejor una pesa lo lastima mucho. Y Por eso bueno, preguntaba. ajá, ahí pues ya es una cuestión más de angioaccesos en los cuales tenemos que valorar el angioacceso que sea más adecuado para el paciente y también para su estilo de vida, ¿no? Entonces, si es un paciente joven, pues, ¿por qué le pondríamos un catéter, no? A lo mejor a él le podríamos poner un angioacceso más definitivo como la fístula y pues de esa manera el paciente se puede bañar, puede hacer ejercicio, Todo entre normal. otras, sí. Ok, Ujú. ok. ¿Qué es lo más pesado de la enfermedad renal crónica? Pesado en cuanto a qué. Como las consecuencias más graves a las que puede. Ok. La muerte, Pues supongo. tenemos, bueno, aquí primero creo que es importante aclarar que la enfermedad renal crónica incluye varias etapas, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de esto de terapia de reemplazo renal, porque hay diferentes, no solo existe la hemodiálisis, hablamos de que ya el paciente está en la etapa terminal, ¿no? No quiere decir que se va a morir mañana, pero sí ya requiere justo una terapia de sustitución renal. Pero existen otras etapas. Cuando el paciente está en etapa 1 y 2, incluso algunos en la 3, por ejemplo, no tienen mayores cambios en su estilo de vida, no tienen mayores cambios propios de la enfermedad. Entonces, estos pacientes justo son los que andan por ahí por la calle y no saben que tienen enfermedad renal crónica. Ok. Entonces, eso es importante detallarlo antes de contestar la pregunta. Ahora, ya un paciente que ya necesita una terapia de sustitución renal porque ya está en una etapa terminal, pues las complicaciones justamente vienen derivadas de que no se realiza una adecuada terapia de sustitución renal. Como son, pues que se acumulen las toxinas del cuerpo, que esas son las que se tienen que remover con la terapia, o que se acumule el líquido, ¿no? El líquido que ya no puede expulsar a través de la orina. Ese líquido puede acumularse en el cuerpo e incluso llevar a una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca o incluso un paro cardíaco, ¿no? Y las toxinas, pues igualmente puede llevar a arritmias cardíacas. Principalmente son como las complicaciones, digamos, más mortales. Pero hay otras tantas, la misma enfermedad puede ir reabsorbiendo los huesos, por ejemplo, y también puede haber deformidades de la columna, de la cadera, de las rodillas, ¿no? Entonces son muchas alteraciones, anemia, hay más cansancio, entonces todo depende de un tratamiento integral que no solamente va dirigido a la terapia de sustitución renal, sino todo lo que conlleva los cambios de la enfermedad. Ahora, otra pregunta que les iba a hacer. ¿Puedes tener las tres cosas a la vez? O sea, ¿puedes tener la enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión? O generalmente van de la mano. O sea, ¿se pueden? ¿O cómo está el asunto? Como tú quieras, pueden estar por separado. Pues yo les digo que hay ahora algo nuevo que hay en la medicina, es algo que se llama el síndrome cardio-reno-metabólico. Se refiere al corazón, al riñón y a la diabetes. Entonces, yo les digo a mis pacientes frecuentemente que en los casos de que son diabéticos, en los casos de los pacientes diabéticos tienes diabetes y tienes una consecuencia que es la insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal suele ser la causante de una forma de hipertensión que suele ser grave. Entonces, sí, en cualquier combinación. Pues, bueno, antes de terminar el programa, que ya nos está quedando súper poquito, no sé si se quieren quedar con nosotros también y darnos su opinión. Mañana es 8 de marzo, mañana es ahora sí que el Día de la Mujer y el Día de las Feministas. La verdad es que, pues miren, yo opino, yo opino, no sé, la verdad es que la situación actual
actualmente sigue muy triste para todas las mujeres. Eh, Sigue siendo muy, muy complicado todo, sobre todo nuestra seguridad, nuestra integridad también como mujer. Eh, y yo quiero pedir que, por ejemplo, mañana, que es la marcha, que sean una marcha pasiva, ¿saben? Porque da miedo más que como vamos a ayudar a la mujer y que nos escuchen nuestra voz y nuestro voto, que queremos que cambie la seguridad, que queremos que cambien nuestro estilo de vida, que podamos salir seguras sin que nada malo nos pase. Creo que estamos agarrando violencia con violencia, ¿no? En la forma en cómo lo estamos diciendo, ¿no? Porque cada marcha que se hace cada año quema negocios, incluso es como de papá o hermano no salgas, o sea, Sí, sí. creo que también Pánico, ¿no? Sí, sí, sí. pánico, Sí, sí. también entre mujeres y entre, pues también tenemos familia de hombres, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer una marcha todas para que nos escuchen, pero pasivamente, todo desde la paz se puede resolver, ¿no? Y la verdad, yo les quería preguntar a ustedes qué opinan justamente de las marchas y del día de 8 de marzo. Pues yo creo sinceramente que el derecho a manifestarse es un derecho fundamental, no solamente para las mujeres, sino también para cualquier colectivo. Entiendo que la razón por la cual se sale a manifestar es justamente por toda la violencia que existe, no solamente una violencia física, sino también una violencia psicológica, económica y emocional. Ajá. Entonces, la verdad considero que es algo pues bastante adecuado el hecho de que salgamos a comentar qué es lo que hace falta para generar oportunidades más equitativas para tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, en medicina, o sea, inicialmente se veía que las mujeres eran poco aceptadas, por ejemplo, pero ya ahorita nos damos cuenta de que, pues, somos una gran parte de mujeres que somos También médicos. fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pues realmente motivar a las personas para decir a las niñas, a las adolescentes, pues que ustedes pueden alcanzar lo que quieran, el cielo es el límite. ¿Usted qué opina, doctora? Sí, yo comparto la idea que comentas, Mariana, respecto a lo de manifestarnos de manera pasiva. Si bien existe un hartazgo social importante, ¿no? Que también lo comparto, yo creo que no es la manera de, pues, de manifestar este hartazgo, sino simplemente ser consistentes, ¿no? Estar ahí, estar ahí, estar ahí y pues no bajar la guardia, porque pues sí, todavía hay muchos dejos de machismo, de inequidad, ¿no? En diferentes ámbitos y tanto físicos como psicológicos, como de otras índoles. Sin embargo, sí estoy a favor de la manifestación, pero pues sí, pasiva, ¿no? No podemos exigir no violencia con violencia. Ustedes, hombres, ¿qué opinan? Por favor, doctor. Bueno, Bueno, yo solamente puedo decir que, yo tengo una hija y tengo una mamá y tengo una novia que a mí me gustaría que nunca, 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 nunca les pase nada. Eso es lo único que yo puedo decir, que vivan felices, en paz, que tengan oportunidades, que quieran hacer lo que quieran, como quieran y que pues qué bueno que las cosas vayan cambiando. Creo que este mundo y a mí me parece que este país está cambiando en este y en muchos otros sentidos para bien, pero creo que no debemos de regresar las cosas y hacerlo con justicia, paz, fraternidad, equidad. Yo no siento que debería de haber, no voy a decir algo mal, pero siento que debería de haber géneros. O sea, somos humanos y nos debemos de respetar como humanos. Yo te respeto porque eres hombre, porque eres mujer, y tú me respetas porque soy hombre, porque soy mujer. Ustedes, chicos, Yo creo que nos va a tocar ver videos muy específicos como de la opinión de una sola persona en concreto y no debemos desacreditar a todo el movimiento por una cosa que dijo a una persona, otra cosa que dijo otra, como que tratemos de entender el mensaje en general y ver cómo lo podemos solucionar, ¿no? totalmente. yo creo que ese es un movimiento importante. Definitivamente México a través de los años ha tenido bueno, sí, evolución positiva, sobre todo hacia, bueno, simplemente nuestra presidenta es mujer, o sea, yo creo que
pues también en este momento de cambio, sí es importante pues darle este espacio para que se pase la manifestación. A lo mejor no creo que sea la mejor manera hacerlo de esa forma, pero también a veces, pues no sé, o sea, poniéndote en el escenario de una mujer bueno, que vive violencia o así en este tipo de aspectos y que no tienen otro momento para poder expresar eso, o sea, definitivamente, o sea, sí apoyo que exista ese espacio para que puedan de alguna manera, y bueno, y sobre todo generar un cambio, ¿no? En la sociedad. Para ustedes, por ejemplo, para cada persona, por lo que estoy viendo aquí, para cada persona representa una lucha diferente, ¿no? La manifestación. Yo quiero saber en específico, para ustedes, personalmente, ¿qué significa la marcha de marzo? Ok, para mí significa libertad, o sea, la verdad. Yo me siento muy agradecida, sinceramente, de vivir en la época actual. Sé que aún nos falta una gran carrera por recorrer justamente en esta búsqueda de la equidad, pero lo veo simplemente con mi abuela. O sea, mi abuela no puede estudiar, yo soy la primera médico de mi familia y me siento sumamente orgullosa, gracias. Me siento sumamente orgullosa de eso, pero soy lo que soy gracias a que tuve una mamá que me impulsó a ser lo que soy. Entonces, el hecho de yo haber tenido la libertad de escoger a qué es lo que quería dedicarme representa muchísimo y me gustaría como que todas las mujeres que estén en la marcha también tengan esa sensación de libertad, de que pues uno puede ser lo que quiera ser, o sea, realmente mientras uno trabaje por ello y tenga la suficiente confianza, podemos llegar muy lejos y si trabajamos de una manera unida, mucho más lejos. Para ustedes, Bueno, sí, yo también pienso que es una manera, también lo definiría con la palabra libertad, pero sobre todo, si se puede decir así, lo llamaría como una manera de cambio, o sea, como una propuesta al cambio. Definitivamente, sí, no creo que es algo que se logre de un momento a otro, que sea fácil, ni mucho menos que pues, toda la sociedad esté dispuesta a hacer ese cambio, porque también es una parte importante. A veces hay personas que en este movimiento, incluso mismas mujeres que de alguna manera aceptan esta parte pues, de protestar, pero de otra manera también tienen, hay cierto, ¿cómo se puede decir? Como negación hacia este cambio, o sea, como que también no quieren generar un cambio realmente integral, ¿no? O sea, de profundo, por decirlo así. Pero así lo definiría con la palabra también, de libertad y de cambio. para usted, doctora, Ah, Tal vez yo, además de la equidad, para mí significa capacidad, porque eh, de manera muy personal, durante todo mi entrenamiento como médico, pues sí he sentido bastante marcado esta diferencia entre hombres y mujeres respecto a las capacidades que muchas personas, principalmente pues ya mayores, ¿no? Que les tocó vivir otra época, piensan que una puede tener por ser mujer, ¿no? Entonces yo lo definiría muy en mi ámbito personal como capacidad. O sea, estamos luchando por dar esa visibilidad de que también somos capaces, como los hombres, de hacer muchas cosas en diferentes ámbitos. Me encanta. para ti, Alex. Sí, creo que visibilizar también más la importancia de lo que hacen las mujeres, que es algo que, por ejemplo, en México, pues, si vives en una familia en la que están separados el rol de papá y mamá, lo que hace mamá también es muy importante, ¿no? Aunque sean diferente a lo que hace papá, pues cada uno es importante en lo que hace. Para usted, doctor. Bueno, para mí, yo lo definiría como insuficiente. Yo tengo 54 ahora y cuando yo era joven esto no existía. Y yo creo que sí ha habido verdaderamente muchísimos cambios. O sea, yo sí noto la gran diferencia, pero no suficiente. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y mañana, si va a estar en la calle, recuerden que no estén alrededor del centro, que ahí va a ser como la mayor parte de la marcha. Si sale, salga con mucho cuidado.
Para los que van a ir a la marcha, igual cuídense entre todas, recuerden que todas estamos unidas, todos también, tanto hombres como mujeres estamos unidos y todos queremos un mundo feliz y en paz para todos nosotros. Y muchísimas gracias por Sí, estar aquí en el gracias, María. programa. Ya Gracias. saben que Gracias. esta es su casa Gracias. cuando quieran. Muchas gracias. Y Muchas nos gracias. vemos el próximo viernes, en lo creas o no, por Metrópolis Querétaro. Adiós.